Muy bien, damos inicio entonces al curso de Administración 2 y la guía de estudio número 4 es la que estaremos viendo. Recuerden que estamos hablando de el manual de procedimientos operativos y este manual está enfocado a la industria de restaurantes de comida rápida, ¿sí? Ese es el enfoque. Ahora, recordemos lo siguiente. Hablamos que en el tema de higiene industrial es importante que haya una ingeniería higiénica que es la encargada de velar porque todo esté acorde al proceso de higiene y manipulación de alimentos. Como esto está enfocado para restaurantes de comida rápida, entonces vamos a encontrar algunos protocolos, algunas bases específicas para ese tipo de restaurantes. Pero consideremos que no solo aplica para estos restaurantes de comida rápida, sino para todos. Entonces, hablamos de que es importante que el personal en el área de restaurantes cuente con buenos protocolos de higiene. Vimos que era la higiene y en qué se enfoca esa higiene: lavado de manos, el baño diario, el aseo, prendas limpias, uniformes en buen estado, algunas normas de higiene para el personal. Eh, También hablamos de lo que era las enfermedades de transmisión alimentaria. ¿Se recuerdan? Esto lo vimos en la guía 3. Hablamos que era una ETA y dijimos que son estas que se transmiten porque los alimentos han sido procesados o manipulados de mala manera. Y entonces, ya cuando uno se los come, obviamente estos ya van contaminados, ¿verdad? Los daños pueden ser leves, pero también pueden llegar a ser graves. Las consecuencias pueden ser hasta la muerte de una persona por el simple hecho de que el alimento no fue preparado correctamente. Entonces hablábamos que dentro de los contaminantes que pueden llegar a afectar nuestra salud están los físicos, los químicos y los biológicos. En el caso de las ETAs, que son las enfermedades, estas se transmiten por contaminantes biológicos, que aquí entrarían microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos que están en los alimentos que ya fueron procesados o que se van a manipular. Hablamos de que estos tres tipos de contaminantes, una vez más, físicos, que son objetos, químicos, que son sustancias, y los biológicos, que son microorganismos, se pueden impregnar o desarrollar a través de los siguientes factores: temperatura, tiempo, humedad y nutrientes. Y esto va a hacer que el contaminante se haga cada vez más fuerte y por ende los daños sean mayores para nuestra salud. Entonces, también hablamos de que hay ciertas ETAs que son las que más se desarrollan. Tal es el caso de la Escherichia coli. Hablamos de lo que era la salmonelosis, hablamos de qué es el cólera y hablamos de qué es la triquinia y tenia, que son enfermedades. Se recuerdan que vimos ahí que las formas de estos parásitos son pequeños y de hecho hay algunos que solo con microscopio se pueden observar. Entonces vimos que la mayoría de estas enfermedades, que son 5, son transmitidas por la mala manipulación que hay de los alimentos. El hecho de no lavarse las manos, el hecho de no cocinarlos a las temperaturas adecuadas, el de no almacenarlos o refrigerarlos correctamente, hace que se propicien esta serie de alimentos y que puedan ser dañinos a nuestra salud. Dice, ¿cómo podemos prevenir estas enfermedades? Primero, dice, evitar asistir al trabajo si se está enfermo. Cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Mayormente si son enfermedades del sistema digestivo, mayormente si son diarreas, náuseas, vómitos y este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando usted padece de inflamación estomacal, de dolores abdominales, cuando tiene estreñimiento, claramente usted está padeciendo de una de estas enfermedades, cual sea en su rama y en sus distintos niveles. Entonces, si nosotros sentimos síntomas de esa clase y nosotros estamos en un área de trabajo donde tocamos y manipulamos alimentos, lo más probable es que nosotros contaminemos y contagiemos a otros de este tipo de infecciones. Entonces, evitar asistir al trabajo si estamos enfermos, no manejar alimentos con heridas o quemaduras. Les hablaba que es importante, si usted se cortó, si usted tiene una quemadura, colóquese guantes, o sea, véndese la herida y colóquese guantes. Eso va a ser por su salud, pero también por la salud de los demás.
No probar alimentos con los dedos. Hay personas que pues en casa es muy común, ¿verdad? Yo voy a probar y toco directamente la comida, pero en un área de trabajo esto queda restringido, no lo podemos hacer por la misma situación de que quizás nosotros padezcamos de algo o incluso tal vez nosotros ni padecemos, pero si el alimento no fue procesado correctamente, el alimento pues ya va infectado. Dice precaución al deshacerse de los desechos. Fíjense que en los restaurantes, esto es algo muy importante, en los restaurantes cuando uno trabaja como mesero, retira los muertos de la mesa. Y hay platos que van todavía con comida, en donde los comensales más de algo le quitaron y no se comieron la comida por diversas causas. En el área de la barra de lavado llegan todos los platos y hay un personal atrás limpiando esas vajillas y clasificando cuando el restaurante pues tiene esa política. Pero muchas veces, yo se los digo por experiencia personal, yo me recuerdo que llegaban las vajillas, llegaban todos los platos, incluso con trozos de carne sin tocar, y los compañeros se lo comían. Eso es un gran error que uno puede cometer, porque uno no sabe quién comió de ese plato, uno no conoce la condición en temas de salud de esta persona. ¿Qué pasa si esta persona deje que sea una enfermedad de estas? Pero ¿qué pasa si es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Sabe usted que hay enfermedades como el herpes, que son enfermedades que no tienen regresión? Entonces, imagínese usted contaminarse de una enfermedad de este tipo por no respetar y por no saber que se tiene que cuidar. Entonces, prohibido, si usted ve una vajilla o una loza o algo que venga de mesa y que traiga comida, no lo puede tocar. Eso es un gran riesgo que nosotros corremos. Entonces, precaución al deshacerse de los desechos, el lavado de las manos, que fue una norma que vimos anteriormente, ingreso de personas extrañas al lugar de producción. Cuando uno está trabajando en una empresa de carácter formal y es una industria, a usted no le permiten ingresar a cualquier área. Y si le dejan ingresar, le van a decir, recójase el cabello, colóquese una, me decía, colóquese una máscara, colóquese guantes, colóquese una bata, utilice botas, porque se supone que va a entrar a un área hermética, un área donde la higiene tiene que estar presente. Y como nosotros no somos trabajadores del área, tenemos que cuidar el bloquear cualquier tipo de contaminantes. Dijimos que son tres: químicos, físicos y biológicos. Entonces el objetivo es eliminar el contaminante que pueda llegar. Entonces, si hay personas extrañas al área de producción, se sigue el protocolo. ¿Qué protocolo sería? Debe existir un mecanismo que impida el acceso de personas extrañas a las áreas de procedimientos, sin la debida protección y precauciones. Debe existir un sistema de señalización y normas de seguridad ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de la planta y personal ajeno a ella. Los visitantes y el personal administrativo que transiten por el área de fabricación, elaboración, manipulación de alimentos deben proveerse de ropa protectora y acatar las disposiciones señaladas en los artículos precedentes. Entonces, ¿a qué se refieren? Miren pues, como ya sabemos, hay EPI, equipos de protección individual. Se llaman así porque son objetos o artefactos que nosotros debemos portar, ¿sí? Pero nuestro uniforme no es un equipo de protección personal, ¿sí? Es parte de la indumentaria. Por ejemplo, si usted se coloca una filipina, si le cae agua hirviendo, la filipina le va a quemar, ¿sí o no? Pero si usted utiliza una filipina térmica, el hecho de que ya tiene un como a un lado o una protección, eso va a impedir que lo caliente llegue a su piel. Por ende, hay un bloqueador allí que limita que el daño pueda ser mayor. Entonces, cuando hablamos de un equipo de protección personal, son aquellos elementos que van a proteger cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la mascarilla. Esto no es un equipo de protección personal. Esto ahora por los protocolos que bioseguridad, que el COVID y que no sé qué tanta cosa. Pero esto no nos protege. Ahora, si yo utilizo una careta o una mascarilla semiautónoma que lleva un tanque de oxígeno, que lleva un filtro aquí en el rostro y más en la nariz conectada a tubos, ese ya es un equipo de protección personal. Si yo utilizo guantes de látex o de esos de nylon que hay, si yo los utilizo, eso no es un equipo de protección personal, solamente son guantes, ¿sí? Pero si yo utilizo un par de guantes de tela
Utilizo que estos guantes sean han visto que hay incluso hasta de piel y que por dentro también están térmicos y están agulados. Entonces, si yo utilizo ese tipo de guantes, entonces yo ya estoy utilizando un equipo de protección personal. Si yo utilizo una redecía, no es un equipo de protección, pero si yo utilizo un casco, ya se convierte en un equipo de protección. Entonces, algo muy importante de esto es que en este punto los equipos van a ser acordes a las necesidades del área de trabajo y ahí vamos a establecer las medidas y los protocolos de seguridad. Ahora dice, métodos de limpieza y desinfección. Miren pues, dijimos que hay contaminantes físicos y hay contaminantes químicos. En toda área de trabajo se emplean algún tipo de químicos para la limpieza, desengrasantes, cloro, desinfectantes, quitagrasas, se van a utilizar mayormente en una cocina. El punto es cómo se van a emplear y en qué momento. Porque imagínense, a pleno horario de trabajo, entonces están activas freidoras, están activos estufas, están picando, están cocinando. Sería irónico que entre alguien de limpieza con un desinfectante que tenga demasiado olor y empiece a limpiar las áreas, porque ese aroma se va a impregnar en los alimentos. Yo no sé si les ha pasado en casa, pero eso es algo muy común. Entonces, se tiene que saber, e incluso para realizar limpieza, cómo se va a hacer esa limpieza, porque no puede ser libremente, no podemos utilizar cualquier tipo de químico y hay horarios pertinentes para poder hacer el proceso de limpieza. Mira, pues dice, se puede realizar juntos o separados métodos físicos, fregando, calor, aspiradoras o métodos químicos en los que se empleen detergentes alcalis o ácidos. Incluso una de las políticas en las industrias, en los restaurantes o en cocinas industriales es que esta pared tiene pintura de agua. Si la lavamos, hacemos un desastre aquí. Esta no se puede lavar. Pero ¿qué pasaría si esta pared está forrada de azulejos? Si esta está forrada de azulejos, quiere decir que sí la puedo lavar. Entonces, les piden que las paredes sean lavables, que los pisos sean aulados y también lavables, no granito ni cerámica, porque ahí podemos tener accidentes. ¿Por qué? Porque es necesario que haya un proceso adecuado de limpieza para evitar las plagas. Miren, lo más común que usted puede ver en un restaurante en el área de bodega, incluso hasta en la casa, son las benditas cucarachas, ¿verdad? Las ratas, no digamos. O sea, las plagas se propagan, pero como no tienen idea. Y los restaurantes tienen control de plagas. Yo trabajé para un restaurante de comida rápida en un centro comercial y ellos cada 15 días hacían control de plagas, pero era leve y cada 3 meses el control era fuerte. Entonces ellos llegaban por la tarde noche, el restaurante se tenía que cerrar, de hecho todos los restaurantes se cerraban a las 6 de la tarde porque a partir de las 7 de la noche empezaba el control de plagas. Se tenía que dejar todo almacenado, todo empacado, todo sellado, lo que era de refrigerar y sacar todo aquello que no podía quedar en el ambiente, porque ellos utilizaban una especie de químico que lo rociaban en esquinas, en paredes, en techos, en todo, para poder matar los insectos y los animales. Entonces, eso, si llegaba a impregnarse en el alimento, era tóxico para la salud de quien lo iba a consumir. Entonces, hasta para eso hay que saber llevar un control. Entonces dice, la forma en que debe realizarse la limpieza depende principalmente de los siguientes parámetros. La naturaleza de la suciedad o mugre a eliminar, el tipo de superficie a limpiar, los materiales empleados para la limpieza, el grado de dureza del agua y el grado de limpieza requerido. El proceso de limpieza consiste en eliminar residuos gruesos de las superficies, aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de bacterias y mantenerlas en suspensión o solución, enjuagar con agua para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de detergente, lavar en seco o aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger residuos y desechos. Desinfectar posteriormente y enjuagar a menos que las instrucciones del fabricante indiquen con fundamento científico que no es necesario. Yo trabajé en un restaurante donde todos los días teníamos que lavar el piso del salón, todos los días. O sea, ahí
No podía pasar un solo día que nosotros dejáramos sucio. ¿Por qué nos pedían lavar el piso? Durante el día solo estaban el personal de mantenimiento con los trapeadores a presión, quitando polvillo, quitando todo. Pero como ustedes saben, en el corre-corre hay gente, llegan niños que botan cubiertos, que restos de comida, la comida lleva grasa, lleva condimentos y se impregna en el piso. Este piso que está aquí está súper percudido, no sé si ya se dieron cuenta. Aparte de que ya está viejito, está percudido el pobre. Si se dan cuenta, la sisa está negra. La sisa no debería ser negra, la sisa debería ser blanca. Trabajé no trabajé, estuve en la práctica en un hotel en donde para limpiar los baños, yo no sé si usted lo ve en el baño de su casa y si no lo ha visto, vaya a comprobarlo el día de hoy. Si el baño de su casa tiene azulejo, párese en contra de la luz y va a ver que se ve grasa impregnada en el azulejo. Agarre detergente y una esponja y talle bien solo un azulejo. Vuelva a ver la contraluz y se va a dar cuenta que se quita la grasa. Nuestro cuerpo tiene grasa porque nosotros sudamos y el sudor es grasa. Se impregna en el azulejo y por eso usted ve manchas sombreadas o amarillas a la orilla del piso. Es por eso. En los hoteles utilizan un ácido. ¿Qué es lo que hacen? Agarran la solución, la tiran en las paredes y cuando eso empieza a caer, empieza a generar espuma, porque está matando todas las bacterias, microbios y todo lo que está impregnado en las paredes de los baños de los hoteles. Por eso usted siempre los ve bien limpios y ve que la sisa está blanca. Pero incluso cuando la sisa no se limpia, hay una especie como de espátula que uno usa y nos ponían a tallar sisa por sisa, a limpiar, a modo de que se quitara toda la mugre o suciedad que tenía el piso y las paredes. Entonces, cada empresa tiene sus métodos de limpieza, pero también hay políticas para poder realizar la limpieza. Nosotros lavábamos el salón, lo lavábamos siempre de noche, o sea, era la regla oficial. Para poder lavar el salón teníamos que levantar todo, había muebles de madera, se tenían que mover y una vez despejada el área, tirábamos detergente y a limpiar. Luego a presión a sacar toda la espuma del detergente y luego a secar los pisos. Tenía que quedar limpio totalmente el piso. Hasta no hacer eso, no nos podíamos retirar. Entonces, cada empresa tiene sus políticas. Lo importante es que sepamos que la higiene es muy importante. Usted sabe que ahorita que se dio lo de la pandemia, incluso decían que nos limpiáramos el calzado, porque usted va caminando y cualquier cosa no sabe qué hay ahí tirado, qué suciedad hay ahí en el suelo, ¿verdad? Entonces, aparentemente está limpia, pero no sabemos qué tanto hemos nosotros pisado, de tal modo que nuestro calzado está sucio y contaminamos. Hay gente que, yo no sé usted, pero hay gente que de repente está comiendo y bota la comida al suelo, la levanta y se la sigue comiendo. ¿Lo ha visto o lo ha hecho? O con eso, tenga mucho cuidado porque usted no sabe qué es lo que está en el suelo y eso usted se lo va a llevar a su organismo y se va a intoxicar, se va a dañar. Entonces, hay un manejo de desperdicios de basura en todo hotel, en todo restaurante y en toda empresa. Debe existir un programa de clasificación de basura, debe existir. Una cosa es que deba existir y otra cosa es que exista, porque las empresas no quieren invertir. La clasificación de la basura. Ahora ya sabemos que plástico con plástico, vidrio con vidrio y orgánico con orgánico. Sí, incluso hasta hay colores, verde, amarillo y rojo. ¿Por qué? Porque hay productos que no se deshacen, que no se eliminan fácilmente. Yo trabajé en un restaurante en donde la merma, por ejemplo, cuando pelaban un esquilo, una papa, una zanahoria, toda esa cáscara le iban a tirar a la huerta, donde estaba el terreno donde tenían sembrado perejil, cebolla y esas cosas, porque eso es abono para la tierra. Entonces ellos no lo tiraban a la basura, sino que en cocina sabían que toda esa merma, todo ese desperdicio, lo tenían que almacenar en recipientes distintos y al finalizar el día, entonces ellos ya iban y depositaban eso ahí. La carne que sobraba cuando estaban limpiando, qué sé yo, huesos o qué sé yo, lo colocaban en otro recipiente y esa carne o eso sobrante lo llevaban para los perros. Entonces ellos reciclaban prácticamente y utilizaban y sabían administrar bien la merma. Incluso habían freidoras. Las freidoras, usted sabe que una freidora necesita mucha grasa, pero el aceite cuando ya se ha utilizado mucho empieza a tener un olor como a descompuesto. Y entonces ellos utilizaban ese aceite quemado para un taller mecánico, porque saben que utilizan el aceite quemado para la industria. Entonces había una forma correcta de llevar el proceso de tal modo que los desperdicios, no toda la basura, ¿verdad? Nosotros tenemos
metodología no adecuada y tenemos que saber cómo se debe clasificar. Hay desechos líquidos y hay desechos sólidos. Debe existir una buena clasificación para evitar la contaminación. Yo no sé si usted ha estado en lugares, en empresas donde huele horrible el drenaje. Esto es natural, o sea, es normal. ¿Qué es lo que va en el drenaje? Pues en el drenaje va suciedad de toda clase. Entonces, es normal que hayan malos olores, pero también ese es un descontrol de una mala ubicación de su tubería y de drenajes. Entonces, tiene que haber una forma correcta de llevar a cabo lo que es la clasificación de los desechos. Entonces, aquí nos dice cómo clasificar, pero ahí nos vamos a detener. Miren, pues hay actividades que se hacen diarias y constantes. Hay actividades que se hacen periódicamente y hay otras que se hacen esporádicamente, ¿sí? Entonces, diario, barrer, trapear, sacudir, limpiar, lavar, eso es diario. Esporádicamente, periódicamente, por ejemplo, una vez a la semana vamos a limpiar los refrigeradores. Una vez a la semana vamos a limpiar los estantes, porque a veces que se descompone, qué sé yo, la cebolla, el tomate, qué sé yo, y hay que limpiar. Y hay actividades que se hacen de manera esporádica. Por ejemplo, vamos a limpiar las estufas, los hornos, pero una limpieza profunda, quitar grasa y todo eso, se va a hacer una vez al mes. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. La limpieza, tiene que haber una metodología de limpieza para mantener los equipos limpios. O sea, es algo común en casa, ¿verdad? Yo no sé cómo se maneja en el hogar de cada uno, pero por ejemplo, en mi casa, la estufa se tiene que limpiar todos los días, que todos los días se cocina, ¿verdad? Mi mamá utiliza esa frase y dice, todos los días se cocina a cualquier hora del día, por lo tanto la estufa tiene que estar impecable, tiene que estar limpia. Entonces, todos los días hay que estarla tallando, que limpiando, que esto y lo otro. En un restaurante pasa lo mismo, pero hay máquinas que no se pueden limpiar diariamente. Por ejemplo, una freidora. Para limpiar una freidora se tiene que desconectar la tubería, sacarle todo el aceite y luego limpiar la freidora, quitar residuos que quedan los restos del empanizador y todo eso. Entonces, eso se hace de manera esporádica. Entonces, cuando habla de los procedimientos de limpieza, se refiere a cómo se va a estructurar ese programa de mantenimiento de los equipos, mayormente cuando se utilizan equipos industriales. Mira pues, bueno, voy a regresar aquí, vamos a ver algunos puntos. El primero, para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que existen en contacto con los productos alimenticios, así como de los locales de servicio de alimentos y bebidas, el responsable del establecimiento elaborará y aplicará un sistema de limpieza y desinfección. Se da cuenta, está para eso. Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos previstos de un sistema que asegure su correcta limpieza y desinfección. También en el restaurante donde yo trabajé, nosotros teníamos que pulir cubiertos y ellos tenían una metodología. Ponían a hervir así enormes recipientes de agua, los ponían a hervir, cuando el agua ya estaba hirviendo, le dejaban caer vinagre y tenía que hervir con el vinagre. Luego de que ya había pasado unos 10 minutos de hervir con el vinagre, se dejaban caer todos los cubiertos, tenedores, cucharas, cuchillos, todos los cubiertos que se utilizaban. Y luego de eso se dejaba reposar en el agua que hirviera, se apagaba y se dejaba enfriar. Y luego uno con paños de manta tenía que ir puliendo, quitándole toda la suciedad que fuera posible, pasarlos a agua limpia y volverlos a pulir para que esos cubiertos quedaran impecables. Pruébelo a hacer en casa y se va a dar cuenta cómo se limpian los cubiertos. Se quedan, hasta usted ve que hasta van a brillar los cubiertos, porque esa es una forma de pulir cubiertos. Yo no sé si ustedes lo hacen en casa, pero también en casa se tienen que, tal vez no pulirlos con ese método, pero sí es importante. Hay soluciones químicas que son para la limpieza de cubiertos, no sé si han visto, pero o incluso en 3 gotitas de cloro, un recipiente con agua, dejar caer todos los cubiertos para que mate todas las bacterias. Eso usted lo puede hacer una vez al mes si quiere, pero en un restaurante sí se hace
por muy poco que sea una vez a la semana. Se tiene que hacer pulida de cubiertos, porque como usted bien sabe, los cubiertos no los usa una sola persona, ¿verdad? O sea, pasa de mano en mano, en mano en mano. Y esto genera como desconfianza, mayormente ahorita por situaciones de COVID. Yo por lo menos le soy bien honesta, si yo he ido a comer a un restaurante, yo no como con el cubierto que me prestan en la mesa. O sea, yo pido que sea un desechable por temas de salud y seguridad, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar esos detalles porque aquí nos está hablando de una metodología de aseo de los utensilios. Incluso se pulen platos, se pule toda la loza, se pulen copas, se pulen vasos. Para pulir una copa tiene que haber agua con bastante vapor y se coloca la copa, no se introduce, sino que el vapor le tiene que penetrar y luego empezar a pulir para quitarle las marcas, porque es vidrio y entonces quedan marcas y la copa va acumulando como cierta suciedad que aparentemente está limpia, pero no es así. Entonces, ellos tienen una metodología. Si en cosas pequeñas hay una metodología, en cosas mayores también tiene que estar. Bueno, y aquí nos habla de los productos químicos que se van a utilizar y habla de las sustancias de limpieza también, porque ya le expliqué, hay cosas que se impregnan. Por ejemplo, para no ir tan lejos, si usted va a cocinar, por lógica sabe que usted no se va a colocar crema en las manos, ¿verdad? Porque usted sabe que hay cremas que son muy fuertes en su aroma y usted toca el producto y ya lo contaminó. Y es tanto el contaminante que cuando degusta la comida tiene sabor a perfume, a crema o algún tipo de químico de esta clase. Cosmético sería la cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado para tener un buen proceso de limpieza. El último punto dice, para poder realizar una correcta limpieza, primero debemos definir qué es suciedad. La suciedad está formada por partículas adheridas entre sí a un material. Aparentemente esta mesa está limpia, pero si usted trae un aparato detector de gérmenes, se podrá dar cuenta de cuántas bacterias ya hay acá. En los hoteles ahora están implementando esa metodología. ¿Han visto? Están utilizando para darles a conocer que las habitaciones son seguras, que no hay ningún problema, un aparato de una luz LED que va detectando dónde hay gérmenes o dónde hay bacterias. Entonces, no hay necesidad de llegar a todo eso, ¿verdad? Cuando se sabe llevar un buen proceso de higiene. Entonces, dice, la suciedad entonces es partículas adheridas a cualquier tipo de material de soporte mediante una sustancia que hace de unión. Puede ser de varios tipos. Por su origen, hay grasas, féculas, aceites, óxido, polvo, restos de cal, combinación de todas estas. Por su naturaleza va a haber suciedad proteínica, feculenta, grasas, pigmentada e inorgánica. Entonces, la suciedad también tiene una clasificación y aquí la estamos viendo. Una vez más, por el origen va a haber, estamos siempre hablando, mire, del tema de la suciedad, ¿sí? Entonces, por el origen va a haber suciedad animal, vegetal, mineral y mixta. Por su naturaleza va a haber suciedad proteínica, feculenta, grasas, pigmentada e inorgánica. Para la limpieza de este tipo de suciedades, se pueden utilizar, mire, se requiere cumplir con 3 tipos de procesos: físicos, químicos y biológicos, son como los contaminantes. Los físicos, que consiste en la eliminación de la suciedad por medios mecánicos como barrido, raspado, arrastrado. Químicos, se lo realiza a través de detergentes que disuelvan la suciedad y ayuden a desprenderla de las superficies en las que están adheridas. Y los biológicos, se realiza con productos desinfectantes para eliminar todo tipo de bacterias. Entonces, hay formas correctas de poder realizar un buen proceso de limpieza. El punto es que nosotros entendamos que, como dicen las mamás, ¿verdad? Para hacer la limpieza no hay que pasar solo, mencionan algo como, se barre solo donde pasa la suegra, ¿verdad? Utilizamos esos refranes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados solo a donde nuestra vista llega.
pero en áreas industriales no debe ser así. ¿Por qué? Porque el riesgo al cual somos sometidos todos, porque incluso nosotros también comemos, por ejemplo, en un restaurante, hay muchos restaurantes que manejan políticas como el personal de la empresa tiene derecho a comer de los alimentos que ellos proporcionan. Nos descuentan un 10%, un 20%, incluso hasta un 50%, y en otros lugares la comida es gratis, aparentemente. Entonces nosotros también comemos de eso. Entonces tenemos que ser conscientes que el riesgo y el peligro es para todos. Por eso está hablando de una higiene, una ingeniería higiénica, que es establecer métodos para evitar los daños futuros. Por tiempo vamos a pausar hasta acá. Este material está bastante amplio, obviamente no lo vamos a ver todo, pero por tiempo hoy nos vamos a detener en esta clase hasta acá, y en la siguiente clase pues vamos a estar viendo alguna otra metodología.